8 de la mañana, 41 minutos. La doctora Cecilia López Montaño es una de las personas con mayor trayectoria en Colombia en gobierno, miembro, miembro del Senado, directora de FUNADE, ministra de Medio Ambiente, ministra de Agricultura. Ha estado en varios gobiernos y ha sido una persona frecuente en la administración del Estado. Es una de las ministras con mayor experiencia dentro del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro. Una persona respetada, trabajadora y admirada por muchos. 79 años, costeña, nacida en Barranquilla. Señora ministra, es un placer tenerla acá. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Es un placer estar con ustedes y saludos a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Tengo voz de ultratumba. Es que perdí la voz en medio del empalme. Apenas la estoy recuperando. ¿Qué pasó en el empalme? ¿Muy intenso, señora ministra? Ay, no, fue de un intenso. Usted no se imagina los últimos 2 días haciendo reuniones con embajadores muda. Entonces ese esfuerzo que hice me quitó totalmente la voz, me tuvieron que callar un día, cosa muy difícil, se imaginará, me pusieron toda clase de inyecciones y ahí voy, todavía tengo voz de ultratumba, pero por lo menos tengo voz. Gracias, gracias. Sé que es un esfuerzo cuando uno no tiene voz, es un esfuerzo poder hablar con los medios de comunicación. Señora ministra, usted tiene tal vez una de las carteras más importantes en esta administración, porque el discurso del presidente Gustavo Petro pues ha hablado mucho de agricultura, de desarrollo rural, de las tierras improductivas. Algunos hablan de una reforma a las tierras. También hay muchos miedos en lo que tiene que ver con la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Para usted, ¿cuál es el punto focal, señora ministra, de su administración? ¿Usted quiere terminar, cuando termine su administración y ojalá sea al final del gobierno, con qué logrado? Pues mire, para ser objetivos, uno no puede en 4 años cambiar una realidad tan dura como la que tiene hoy el sector rural, donde se cruzan todos los males. La guerra que todavía sigue, la desigualdad, la baja productividad, el haber perdido la capacidad de producir alimentos, todo eso. Entonces uno lo que puede aspirar es iniciar un proceso de cambio. Ese proceso de cambio, que tiene que continuar por varias décadas, porque así es, tiene que tener para mí 2 objetivos muy, muy claros. El primero es la propuesta del presidente Petro de volver a Colombia a una potencia mundial de alimentos. Eso no es sacado del sombrero. La FAO hace mucho tiempo dijo que Colombia es uno de los 7 países del mundo que tiene el agua, la tierra, la gente para poder responder al crecimiento de la demanda de alimentos en el mundo. Entonces, ese es el primer objetivo. Pero eso no es posible si usted no hace algo que Colombia nunca ha hecho realmente, que es una reforma agraria. Entonces, ese objetivo de reforma agraria es que se acaben las tierras improductivas en Colombia, lo cual implica vincular a una población campesina, a una población de pequeños productores que hoy tienen menos tierra de la que deberían tener para ser eficientes y productivos, y atacar uno de las cosas muy duras que tiene Colombia, que es una concentración de la tierra que es cercana al punto 9, es punto 87, que es básicamente que una persona tiene toda la tierra, es decir, es una concentración de tierra terrible. Esos son 2 grandes objetivos. Pero además es muy importante que se entienda, y es ahí donde ustedes me van a ayudar a explicar, y me dan el tiempo para hacerlo si pueden, que la reforma agraria se haría dentro de las reglas del capitalismo. Aquí no se trata ni de quitar la tierra a la fuerza, ni de decir a dedo que es productivo y no productivo, cosa que le he explicado hasta el cansancio a los grandes productores de este país, y parece que no logro transmitir esa idea. Afortunadamente hoy oí al director nuevo de planeación, al doctor César Ferrari, decir exactamente lo que yo estoy diciendo, en el sentido de que esto, qué es productivo y qué no es productivo, lo va a determinar el mercado, la realidad económica, no el dedo del gobierno. Ministra, buenos días. La saluda Juan Lozano. Felicitaciones por su designación. En esa línea que usted está mencionando, para ayudarle en lo que nos pide para que la gente pueda entender cómo funciona, ¿quién va a decidir qué tierra improductiva adquiere el Estado? El Estado dice, esta finca
no está produciendo esta tierra, no está produciendo, la voy a comprar, o el propietario viene y le dice, señora ministra, mi finca no está produciendo, se la vendo al Estado. ¿Cómo se incorporan las tierras a la propiedad que se va a distribuir? Clarísimo, Juan, y muchas gracias. Es un placer hablar contigo, que somos amigos hace mucho tiempo. Mira, aquí Sí, está señora. pasando una cosa. El catastro multipropósito, que ya está empezando a funcionar, va demasiado despacio, tenemos que buscar un mecanismo que sea más rápido, va a ser algo que en la ciudad estamos acostumbrados. En la ciudad todos pagamos un impuesto por nuestra habitación que corresponde al costo de mercado, al valor de mercado de la casa o del apartamento, ¿verdad? Todos somos juiciosos y pagamos el impuesto que responde a lo que avalúa el catastro. Eso no pasa en el campo. Históricamente en el campo la tierra está subvaluada y nadie paga los impuestos que toca. Con el catastro multipropósito en el campo, porque también va para la ciudad, en el campo lo que se hace es que el valor de la tierra se va acercando a su valor comercial, cosa que no pasa en este momento. Y eso da origen a unos impuestos mucho más altos de lo que hemos pagado siempre por la fanegada que tenemos o por las 1.000 hectáreas que tenemos, etc. Cuando eso sucede, yo soy una persona que tengo 1.000 hectáreas o 500 hectáreas y tengo 20 cabezas de ganado, 50 cabezas de ganado, para poner un ejemplo. O simplemente no estoy haciendo nada porque estoy esperando que se extienda Sincelejo o que se extienda Montería y vendo la tierra por metro cuadrado, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Llega el catastro multipropósito, me valoriza eso por su precio real en el mercado y me pone un impuesto muy alto comparado con lo que pagaba. Entonces yo tengo que tomar una decisión, yo, como dueño de la tierra, yo, no el gobierno. Muy bien, yo miro cuánto me toca pagar de impuesto y digo, bueno, esta actividad que yo estoy realizando, bien con ganado, o bien con agricultura, o bien dejándolo sin producir nada, esperando que se valorice, no me da lo suficiente para pagar el impuesto. ¿Cuáles son mis alternativas? Una es decir, no, yo me tengo que volver productivo. Entonces miremos cuál es la vocación de esta tierra, que eso el ministerio ya tiene eso muy clasificado, cuál es la vocación de determinadas tierras, y averiguo y digo, muy bien, entonces yo puedo hacer esta misma ganadería, pero en menos tierra, con métodos silvopastoriles, por ejemplo, pero el resto de la tierra que sí tiene vocación agrícola, si eso me dice la información, me pongo a sembrar maíz, me pongo a sembrar soya, si es que puedo. Si eso me da, perfecto, me quedo con la tierra, pero la volví productiva. Claro. Ahora, si no me da, yo tengo la alternativa de decir, no, yo meto esta tierra en el mercado de tierras. Entonces voy y digo, yo quiero vender esta tierra. Y ahí entra el sector privado, alguien del sector privado que la quiera comprar, y entra el Estado. Y porque el Estado lo que va a comprar es tierras productivas. Entonces el Estado entra y compite con el sector privado y ¿cómo le va a pagar? Con deuda pública. ¿Sí? Así es, esa es la forma que el Estado puede pagar. Entonces, ¿quién toma la decisión? ¿Cómo se toma la decisión de si es productivo o no productivo? La toma el dueño de la tierra, cuando tiene que decidir si tiene posibilidad de generar el ingreso suficiente para pagar ese impuesto muchísimo más alto que va a tener, o si no tiene la capacidad y decide, no, más bien yo me dedico a otra cosa y vendo la tierra. Entonces, no es el Estado el que con un dedo va a decir usted es productivo, no, lo dice el dueño, lo dice la situación del mercado. Si él es capaz de generar lo suficiente Claro. para pagar ese impuesto más alto, o si no es capaz de generarlo y lo vende. Claro, y es ahí donde está la crítica, ministra, en que podrían ser impuestos expropiatorios y que por una vía alterna termina el Estado expropiando. No, mire, déjeme aclarar una cosa. Sí. ¿Por qué el catastro en las zonas urbanas no es expropiatorio? ¿Y por qué sí va a ser expropiatorio en el sector rural si eso tiene una metodología? Entre otras cosas, los grandes financiadores del catastro multipropósito son el Banco Mundial y el BID. O sea, esta es una metodología internacional. Ayer estuve reunida con el BID, esto va demasiado despacio, pero es una metodología seria, avalada, entre otras cosas muy sofisticada, probablemente demasiado sofisticada para este país y por eso va tan despacio. O sea, esto no es nada improvisado y no nos lo estamos inventando nosotros. Este proceso de construir el catastro viene de antes y viene con una metodología internacional. O sea, aquí no hay riesgo de que se vaya a usar políticamente el catastro. No,
el catastro va a reflejar el costo comercial o se acerca, porque eso va a ser un proceso. Ministra, le saluda William Calderón. Hay un problema muy delicado que se está dando en el norte del departamento del Cauca y es esas invasiones a grandes predios. La mayoría de cultivadores de caña y de algunos otros productos agrícolas que se están viendo afectados por esta situación. La última cifra, tengo entendido, superaba ya las 2.000 hectáreas. ¿Tiene ya el gobierno determinado de qué manera piensa enfrentar este problema, esta situación? ¿Se han evaluado medidas? Mire, claramente el presidente, tal vez una de las primeras frases, inclusive, y uno de los primeros anuncios que hizo, o de las primeras propuestas que hizo, inclusive antes de posesionarse, fue diálogo. O sea, aquí lo que necesitamos es sentar tanto a los productores de caña, a los dueños de esas tierras, a los indígenas, a los afros, a la población campesina, que entraron en conflicto por el uso de la tierra. Ahí eso, si no es con diálogo, es guerra. Desafortunadamente, haber perdido estos 4 años en que no le dimos a estos 4 años el carácter de posconflicto para precisamente calmar y de encontrar caminos para resolver estos conflictos de la tierra, nos llevan a que ahorita nos encontramos en una situación muy difícil, pero el mandato ha sido diálogo. Y eso es lo que el gobierno está haciendo, y es cómo llegamos a unos acuerdos. Yo estuve reunido con varios campesinos de la zona, líderes de la zona, y creen que allí se puede llegar a un acuerdo con un camino, con un corredor humanitario, en donde lo más interesante es que frente a este llamado, tanto a Socaña como los grupos de indígenas, yo no sé si los afros se han pronunciado, pero han dicho que están dispuestos al diálogo. Y el gobierno tiene sus ojos puestos, porque este es el primer conflicto que tenemos en las manos que tenemos que resolver. Claro, ahora, la pregunta para poder precisar esa respuesta suya es, ¿el diálogo se va a dar con los campesinos metidos dentro de las fincas? ¿O el gobierno los va a retirar de la zona y para entablar el diálogo? Es decir, no hay una posición ya en desventaja de los propietarios de tierra que tienen que ver sus haciendas copadas por invasores y tener que negociar con ellos metidos dentro de la hacienda. Vea, yo le voy a decir una cosa, Luis Carlos, yo le voy a decir una cosa. Aquí hay 2 mensajes que yo he tratado de enviar desde que me posesioné interpretando al presidente Petro, y yo no he logrado, por lo menos yo veo que no he logrado que se capte. Este no es el mismo país. Se lo dije a la SAC, se lo dije en 3 horas que no le dedicaba a nadie, se lo dediqué a la Junta Directiva de la SAC. Este es otro país. Aquí no podemos hacer lo mismo que hemos hecho durante toda nuestra vida, porque resulta que ahora tenemos unos sectores que estuvieron marginados durante toda la vida, que hoy tienen poder político y hoy tienen derechos. A ellos se les debe mucho la elección de este nuevo proyecto político. ¿Eso qué quiere decir? Que en el diálogo de los grandes productores tiene que haber una apertura. Es decir, ellos han dominado, en el caso del sector agropecuario, el poder de los sectores modernos de la agricultura ha sido muy grande y el poder de estos sectores marginados ha sido mínimo. Bueno, ahora se necesita que tanto los grandes productores entiendan que tenemos que abrir un diálogo distinto, como estos nuevos grupos que por fin llegan a tener poder, tienen que entender que no se trata ya solo de reivindicaciones, sino de construir. Ese diálogo, ese es un nuevo contrato, esa es una nueva relación social, ese es un nuevo acuerdo, y en ese sentido todos tenemos que ceder. Y el gobierno tiene que jugar un papel muy importante en donde se minimicen las pérdidas de cada cual. Pero obviamente esto significa, para llegar a la paz, que en el fondo ministra, todo esto es un tema de paz, llegar a un acuerdo. Pero ministra, qué pena que le diga, pero digamos, como se están planteando las cosas, me parece que eso va a llevarnos a la guerra, a un desangre peor. ¿Usted cómo le va a decir a una persona que tiene títulos de propiedad sobre una determinada tierra, que la compró, que no le ha robado nada a nadie, que no, mire, es que esa tierra, no es tanto el tema si es improductiva, sino esta tierra fue originalmente de los indígenas o de las comunidades afro, pues todo fue de ellos. Este país era de las comunidades indígenas hace 500 años. Todo el mundo tiene unos títulos, tiene una tradición, ha comprado. Y decirle que renegocie eso, ministra. Mire, ese es el título de posiciones que llevan a la guerra.
usted me perdona, pero así como usted es tan franca conmigo, yo soy tan franca con usted. Obviamente, aquí hay que respetar derechos, sin duda, pero este no es el mismo país de antes. Aquí o cedemos, y ¿qué quiere decir cedemos? Es lo que tenemos que ver y llegar a un acuerdo, ¿sí?, entre las distintas partes. Pero aquí hay que encontrar un camino, porque lo más importante es la paz. Y eso quiere decir que todos tenemos que ceder. Tienen que ceder probablemente, y yo no conozco los detalles, porque esto no es solo el Ministerio de Agricultura. Aquí hay mucho, aquí está todo el gobierno metido. Y yo no voy a hablar por mis otros colegas ni por temas que yo no conozco. Pero lo que le quiero decir es que aquí lo importante es que lleguemos a acuerdos en donde tanto las pretensiones probablemente de los indígenas y de los afros tienen que ceder y no se pueden cumplir como ellos quieren, como las pretensiones de quienes han sido los dueños de la tierra seguramente van a tener que hacer un esfuerzo. Es que si no, no hay diálogo. Si mantenemos la posición que usted dice, es guerra. Y lo que no podemos hacer en este país es seguir en guerra. Encontremos el camino. Y eso no se encuentra a la fuerza, eso se encuentra con diálogo. Y eso es lo que afortunadamente estoy muy contenta que los dueños de las tierras han abierto el diálogo. Entonces no nos precipitemos, esperemos a ver cómo evoluciona el papel del gobierno para lograr encontrar un camino en donde minimicemos los elementos del conflicto. Yo no le puedo dar los detalles porque esto es mucho más sofisticado que lo que le toca al Ministerio de Agricultura. Pero como le digo, esa posición de que esto es mío, y yo no sé nada, y la posición de los otros de que yo tengo el derecho porque lo tengo desde toda la vida y no cedo nada, eso es guerra. Y eso es lo que este gobierno no quiere. Inmediatamente, señora ministra, ahora soy yo, estaba hablando William, inmediatamente sus palabras generan un montón de reacciones en nuestras redes sociales, en nuestros chats privados, etcétera. Y el resumen de la reacción a sus palabras es: señora ministra, usted nos dice con una mano que la reforma a la tierra va a responder a los principios capitalistas, a lo que yo adicionaría que tiene como principio fundamental el respeto a la propiedad privada, cierro comillas, y al mismo tiempo nos dice que los dueños de las tierras van a tener que negociar, también entender que tienen que negociar lo que a ellos les pertenece. Hay gente que me escribe y me dice lo siguiente: Luis Carlos, ¿por qué no le dice a la ministra, yo por qué tengo que ceder una finca que he obtenido legalmente y que la he trabajado? Entonces, no. ¿Esa gente se asusta hoy, ministra, escuchándola, o no tiene por qué asustarse? No tiene por qué asustarse. Mire, aquí lo que estamos diciendo es, ¿por qué nació este conflicto? Yo no tengo los elementos en este momento para saber dónde nace el conflicto. Es decir, lo único que yo sé es que hay un conflicto y que hay que resolverlo. Y que hay que resolverlo por las buenas. Y que hay que resolverlo por el diálogo, y que hay que resolverlo sin forzar a nadie, sino conversando a ver quiénes están dispuestos a ceder. Uno no puede en la vida mantenerse, si uno tiene un conflicto, alguna razón hay para ese conflicto, alguna razón de fondo. Ahora, yo no la tengo en la mano, yo no tengo todos los elementos para decirle quién debe ceder ni cómo. Para eso se establece el diálogo. Aquí no se trata de imponer nada. Para los que tienen susto, y sí, entiendo, es que en este país el poder no ha estado en estos nuevos sectores que, les repito, este es otro país. Estos sectores marginados, indígenas, afros, hoy son parte de un país que es multiétnico, cuando siempre creímos que este era un país de blancos. Es multiétnico y esta gente tiene poder. Estos sectores se merecen que los oigamos. Entonces ahora lo importante es que encontremos la forma de llegar a acuerdos, de llegar a fórmulas que nos den paz. La paz le conviene tanto a los productores de la caña como a los indígenas y a los afros. A todo el mundo le conviene la paz. Eso no quiere decir que el gobierno les va a imponer. Si estamos hablando de diálogo, es conversemos. Entonces esto no es para que se asusten, aquí no se está imponiendo nada. Sí, el mandato ha sido diálogo. Y diálogo quiere decir que se oye tanto a los dueños de la tierra, que hoy dicen que tienen sus títulos y lo pueden mostrar, como a los indígenas que tienen argumentos para decir, hay que oírlos. ¿Por qué ellos están protestando? ¿Qué pasó ahí? Hay que entenderlo. Señora Yo no ministra, tengo los elementos en este momento para decirles exactamente cuál va a ser la posición final, porque es un diálogo. Señora ministra, le pregunta Santiago Ángel, es que
hay muchos expertos y también de los gremios como el señor Bedoya de la SAC que dice, no, está muy bien, por supuesto en Colombia hay un problema de acceso a la tierra que hay que resolver y ojalá, como usted dice, eso se haga con diálogo, pero no se puede quedar en el acceso a la tierra y en quitarle algunas tierras o comprarle algunas tierras de parte del Estado a los grandes propietarios y entregarlas a comunidades afro, indígenas, a las comunidades campesinas, sino que hay que lograr la forma de que esas tierras en verdad sean productivas. Y usted sabe que buena parte de las tierras que fueron entregadas a los indígenas y que hoy están en los resguardos, pues son improductivas. Y dicen los expertos es que esto requiere un proceso de transformación, de entrega de insumos, de maquinaria, de capacitación. ¿Qué van a hacer ustedes para que en la práctica el tema no sea solamente venga, les entregamos la tierra, sino que esa tierra pueda ser realmente productiva? A mí me extraña que yo no he hecho sino conversar con el doctor Bedoya, a quien le he explicado esto 1000 veces. Obviamente, esto no es solamente un problema de tierra. Obviamente, este es un problema en donde el Estado ha fallado en acceso a tecnología, ha fallado en crédito. Si usted mira, el crédito agropecuario está concentrado en los grandes productores. Se ha descuidado terriblemente el crédito para los pequeños. La asistencia técnica Agrosavia ha estado dedicada a los grandes productores, dando mucho conocimiento y muy poco a transferir ese conocimiento a los pobres. Ayer me reuní con el director de Agrosavia, yo no me estoy inventando. Entonces, el director de la SAC sabe perfectamente que esto es un paquete, porque este sector al que no tiene tierra tampoco ha tenido créditos, tampoco ha tenido asistencia técnica, tampoco ha tenido caminos vecinales, tampoco ha tenido formas de vender sus productos. Es un sector que ha estado muy rezagado. Obviamente esto es un paquete y por eso se va a hacer poco a poco. Se los hemos dicho en todos los tonos. Lo que pasa es que el tema neurálgico aquí, el tema que le duele a todo el mundo, es que tengamos un Gini de concentración de tierra de 0.87, 88, inclusive de propietarios puede llegar casi cerca al 0.9. Eso es tal vez el índice de concentración de tierra por lo menos más alto de América Latina, si no el segundo, y uno de los más altos del mundo. Luego el punto neurálgico es que Colombia no ha hecho una reforma agraria, y ahora se trata de hacer una reforma agraria con los instrumentos que hoy tenemos, pero eso es el elemento neurálgico, pero ni mucho menos es el único. Claro. Y aquí por eso, por ejemplo, dentro de lo que estamos mirando es que la banca del sector agropecuario se le pasó al Ministerio de Hacienda. Allá está Banco Agrario y el Ministerio de Hacienda tiene Finagro, y eso, mirando las consecuencias, eso ha reducido la oferta de crédito para los pequeños de una manera dramática. Eso hay que traerlo otra vez al sector agropecuario, y así hay que tomar muchas decisiones. Mire, usted no se imagina la complejidad que tengo que afrontar como ministra de Agricultura para recuperar el campo olvidado y para mantener a los grandes productores, que sin duda son muy importantes. Nadie les ha dicho que no, pero les repito, a ellos se los he dicho en todos los tonos, este es otro país. Este es un país donde unos sectores que nunca tuvieron voz, hoy tienen voz. Y el mandato claro del gobierno que hoy está en el poder es que esa gente tiene que tener el acceso que nunca ha tenido a toda la oferta pública, empezando por tierra, usando, como le digo, los mecanismos que le he mostrado, como es el caso del catastro. Mire, es tan complejo el tema de la tierra que mientras resolvemos y se dinamice el catastro, vamos a empezar con la tierra de los narcos, viendo cómo de esa tierra que no le tiene por qué doler a nadie, ni asustar a nadie, vemos cómo se empieza a distribuir, cómo se acelera la titulación. Y a eso va a ir acompañado en donde se vaya haciendo del paquete de apoyo que incluye todo esto, que se lo he repetido al doctor Bedoya muchísimas veces. Pero yo entiendo que hay miedo, porque es que antes este grupo de población no tenía voz y hoy sí tiene voz. Sí, y eso obviamente es las elecciones, eso es lo que ha traído políticamente el asunto, y es algo que hay que conversarlo, y vamos a tener 4 años de conversación en este que es el tema neurálgico. Usted tiene en sus manos la carne de la hamburguesa de lo que va a ser esta conversación, doctora Cecilia, y esperamos que realmente esto salga bien para todos los colombianos, donde hay tantos intereses, por supuesto, en las tierras, y que la gente pueda estar tranquila y encontremos un lugar donde estemos todos y se respete la propiedad privada y se respete la Colombia de todos, no solamente de los que ganaron las elecciones. Señora ministra, gracias por darnos unos minutos, es usted muy amable, muy gentil. Una frase final. Sí, señora. En Colombia
tenemos que caber todos, ¿ok? Tenemos que caber todos, absolutamente todos. Es que empieza la gente, imagínense, me dicen, los indígenas en el Cauca, Luis Carlos, tienen 100.000 hectáreas, de las cuales 85.000 son potencialmente productivas y solamente utilizan 8.500. Pero ¿Y ¿por quieren qué? más tierras? ¿Por qué no se preguntan por qué? ¿Por qué no? ¿Dónde ha estado el apoyo para que sean productivas las otras? Entonces el tema Esas no son es de las- tierras, el tema no es de tierras, No, es de cómo hacer que eso sea productivo. Bueno, esas son las grandes preguntas que tenemos que resolver entre todos, ¿de acuerdo? Exactamente, exactamente. Señora ministra, gracias y espero poder conversar con usted en muchas oportunidades. Muy amable, muy gentil. A ustedes, muy queridos.